Continuamos entonces con la presentación, la discusión y el análisis sobre la teoría del poder constituyente. Veníamos hablando de la teoría del poder constituyente a propósito de su naturaleza, sus características y la titularidad, para cerrar con los elementos de crisis del poder constituyente que nos permitieran reunir elementos teóricos y conceptuales para explicar, para entender qué es una constitución, para qué sirve una constitución, cuál es la finalidad de una constitución, son sus contenidos y cuáles son las características de una constitución, que, insisto, es la pregunta central de esta unidad, la constitución como objeto de estudio. Hicimos entonces una revisión de la teoría racionalista normativista y estamos oponiendo a esa perspectiva teórica la teoría del poder constituyente. Para poder explicar la naturaleza del poder constituyente, he propuesto el análisis de por lo menos cinco elementos que concurren a lo que podríamos denominar, digamos, la existencia del poder constituyente. De un lado, la dinámica constitucional, que está definida por el comportamiento, ¿sí?, por la fenomenología, ¿sí?, de los instrumentos constitucionales y de la historia constitucional, de allí que pueda ser identificada como un elemento de naturaleza histórica respecto de lo que es el poder constituyente. El momento constituyente, que es el conjunto de circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que opera el poder constituyente, y que en esa medida está definido por las condiciones materiales, sociales, políticas, económicas, jurídicas, culturales, que concurren a ese momento constituyente y que vamos a ver más adelante tienen una importancia significativa en lo que denominamos la excepcionalidad del poder constituyente. Un punto de inicio del momento constituyente, que es el instante, ¿sí?, es la ubicación temporal en la que el poder constituyente sale de su estado de reposo, ¿sí?, estimulado por esas circunstancias de modo, tiempo y lugar, exacerbado ese poder constituyente, sale de su estado de reposo y altera la dinámica constitucional. Altera la dinámica constitucional en la medida en que supone el ejercicio de una voluntad de poder con un propósito particular, que es, a través de la expresión del acto constituyente, del acto constitucional, la creación de una nueva constitución. La creación de una nueva constitución. Ese acto constituyente, pues, es el punto de inflexión entre el punto más alto o el pico del ejercicio del poder constituyente, es decir, el momento más álgido de expresión de ese poder, que se traduce en la expresión de un acto constituyente que tiene la vocación, ¿sí?, la vocación de dar lugar o de originar una constitución política. Y finalmente un punto final, que es el punto de consolidación o de clausura del momento constituyente, que es la línea azul, en el que se puede verificar que efectivamente existe una nueva constitución y en esa medida se consolidó ese poder constituyente. Frente a esto, habíamos hecho un breve paréntesis para describir y extraer de esa descripción algunos elementos o algunas conclusiones parciales respecto de la naturaleza del poder constituyente y sus características. Para esto, acudimos a los referentes teóricos y conceptuales propuestos por algunos de los autores más sobresalientes, algunos de los autores contemporáneos más sobresalientes en la materia. Analizamos entonces su concepción de lo que es el poder constituyente y, a partir de esa concepción y definición de lo que es el poder constituyente, esos elementos. Y dentro de esos elementos identificábamos por lo menos estos. En primer lugar, la afirmación de que el poder constituyente tiene un carácter originario, inmediato, elemental, unitario, indivisible, supremo y extraordinario. Y que estos elementos o estas categorías definen justamente las características del poder constituyente. Que, si bien no todas son compartidas unánimemente por todos los teóricos, sí parecen ser lugares comunes en la mayoría de las propuestas teóricas sobre lo que es el poder constituyente. Vamos a ver ahora que nosotros nos vamos a concentrar en algunos de esos elementos para tratar de explicar justamente a partir de esas características la naturaleza misma del poder constituyente. En segundo lugar, afirmábamos que el poder constituyente no tiene límites jurídicos que le precedan, y que en esa medida el problema del poder constituyente, ¿sí?, es un problema de naturaleza política y no jurídica. Que el poder constituyente no tenga límites jurídicos previos implica además que hay una tensión importante
entre la teoría del poder constituyente y la teoría democrática con la teoría liberal, entendiendo que la teoría liberal desde su dimensión jurídica supone la racionalización del ejercicio del poder político a través de las formas jurídicas y que el poder constituyente está por encima de esas formas jurídicas. De tal suerte que esa racionalización del poder político que se manifiesta a través de las formas jurídicas es incapaz de someter el ejercicio del poder constituyente. Y esta apreciación teórica respecto de la capacidad de las formas jurídicas para someter el poder constituyente da lugar justamente a algunas de las características de ese poder constituyente. En tercer lugar, afirmábamos que uno de los problemas a los que se enfrenta la teoría del poder constituyente actualmente es la relación que existe entre la titularidad del poder soberano como forma de racionalización jurídica del poder, el concepto de soberanía, con los poderes de reforma que están en cabeza del poder constituyente derivado o de los poderes constituidos, y que pareciera un problema en la medida en que esos poderes constituidos terminan sustituyendo a los poderes que constituyen, es decir, al poder constituyente, es decir, al poder que tiene la capacidad, ¿sí?, de constituir a ese poder constituido. Eso se expresa pues en la dinámica misma de los procesos de reforma constitucional, y el caso colombiano es un caso paradigmático, ¿no? Digamos, las reformas constitucionales que suelen incorporarse a los instrumentos constitucionales en Colombia apelan a las competencias del poder constituido y no a las competencias del poder constituyente, y en esa medida lo sustraen de sustancia, le quitan vigor, le quitan vigencia, ¿sí?, a ese ejercicio del poder constituyente. En cuarto lugar, afirmamos que todas las constituciones, ¿sí?, todas las constituciones nacen sobre las ruinas, ¿sí?, de las constituciones o de las instituciones constitucionales que le preceden. Y ello tiene lugar porque toda constitución, por lo menos teóricamente, tiene su origen en la revolución. Cuando hablamos de que las constituciones nacen o se instauran sobre las ruinas de las constituciones o de los instrumentos constitucionales que le preceden, estamos significando que toda nueva constitución implica un rompimiento con el antiguo régimen o la continuidad de las instituciones históricas en la medida en que el antiguo régimen las desconocía, ¿sí? Eso nos lleva, digamos, a dos perspectivas teóricas que ya vamos a mencionar. Lo interesante es poder afirmar que efectivamente cuando una constitución nace es porque una constitución ha muerto. Y esa constitución que nace se posa sobre la, digamos, la realidad existencial de la constitución que se terminó, ¿cierto?, que murió o que feneció. Por otro lado, decíamos que hay una relación estrecha entre el momento de clausura del poder constituyente y la determinación de la vigencia o existencia de ese poder. Toda vez que como el momento constituyente se clausura, ¿sí?, de alguna manera hemos afirmado que inicialmente reconocemos que se clausura con la entrada en vigencia de un nuevo instrumento constitucional, ¿sí? Esa clausura del momento constituyente implica la culminación de la revolución y en esa medida implica la culminación del poder constituyente mismo, ¿sí? De allí que podamos afirmar que el poder constituyente nace para morir y muere para nacer. Es decir, yo solamente puedo verificar que existió poder constituyente cuando ese poder constituyente agotado vuelve y entra en proceso de reposo, en estado de reposo, en la medida en que el producto del ejercicio de su poder, de esa manifestación de voluntad de poder que constituyó algo, entra en vigencia, que es la nueva constitución, para poder restablecer la normalidad, ¿no? Frente a esto, pues identificamos dos vertientes o dos perspectivas teóricas. Una, democrático radical, para quienes el momento constituyente es un momento de rompimiento con el estado de cosas que le precede, ¿cierto?, con el antiguo régimen, en la medida en que hay una fuerte desconfianza en las condiciones presentes, pero hay una esperanza importante sobre las posibilidades de transformación futura, y hay una esperanza importante del papel que juegan las instituciones constitucionales, los contenidos constitucionales y en últimas la constitución política en la configuración de esa realidad futura. A eso lo denominan en el constitucionalismo colombiano, en palabras del profesor
Mauricio García Villegas, constitucionalismo aspiracional, por oposición a un modelo o una vertiente de naturaleza institucionalista que sostiene que el momento constituyente es un punto de llegada como forma de consolidación de la institucionalidad histórica que le precede y que ha sido desconocida por los instrumentos constitucionales que acaban de morir con la instauración de la nueva Constitución. Y que ese modelo, que es el modelo anglosajón, suele identificarse con lo que se denomina el constitucionalismo preservador. Finalmente, concluíamos que uno de los principales problemas de la teoría del poder constituyente y de la teoría de democracia es las estrechas relaciones que tiene con la teoría liberal y las pretensiones del liberalismo, de la teoría liberal, de cooptar las categorías propias de la teoría democrática, de la teoría del poder constituyente, a partir de la racionalización del poder soberano y de su formalización, ¿sí? De su formalización, que es en última la racionalización jurídica del poder, toda vez que esa relación entre las formas jurídicas y el ejercicio del poder constituyente, vacía de sustancia, ¿sí? Le resta, como ya lo afirmé, vigor al propio poder constituyente. Es decir, hay una tensión de naturaleza teórica que se traduce en una tensión de naturaleza pragmática o de ejercicio entre las formas jurídicas y el ejercicio del poder constituyente. Y creo que en el contexto actual, pues vale la pena discutirlo como lo haremos ahora cuando terminemos la sesión. Decíamos que planteábamos esas, digamos, esas propuestas teóricas, hacíamos esa descripción para identificar esos elementos o esas conclusiones parciales a efectos de responder por lo menos 3 preguntas. ¿Quién es el titular del poder constituyente? ¿Cómo se ejerce el poder constituyente? ¿Y en qué consiste? ¿Qué es ejercer ese poder constituyente? Las respuestas sobre esas 3 preguntas, que son las respuestas por el sujeto, la forma y el contenido, nos permitirían responder una tercera pregunta que tiene que ver con los límites del poder constituyente, si el poder constituyente tiene límites. Entonces vamos a ofrecer algunos elementos. Lo primero es entre la titularidad del poder constituyente. Smith, en un ejercicio descriptivo analítico, afirma que es posible identificar la titularidad del poder constituyente dependiendo del régimen político del que estemos hablando. Tratándose de una monarquía, ¿sí? El pueblo sería ese conjunto de individuos que no gobiernan y que en esa medida no tienen representación ni función directa del Estado, sino que son el sujeto pasivo del poder. De allí que el poder constituyente esté titularizado en el monarca o en el rey. En el modelo democrático, que es el modelo en el que se sustenta o que tiene sentido hablar de la teoría del poder constituyente, el pueblo se convierte en una potencia con poder de actuación política. Y esa actuación política va dirigida por lo menos a 2 cosas fundamentales. Una, el otorgamiento de una constitución que sería la expresión formal del ejercicio de ese poder, entendiendo la constitución como un objeto en el que se reúnen el conjunto de normas que definen la forma y el contenido de las demás normas del sistema jurídico, pero desde el punto de vista político, ese poder de actuación política, ese poder de acción política que se titulariza en el pueblo, está orientado a la conducción de la opinión pública y en ese sentido a la generación del estado de opinión. Desde el punto de vista del modelo democrático, el pueblo tendría unas características. Para poder afirmar que el pueblo es el titular del poder constituyente, tendríamos que afirmar que el pueblo es homogéneo, excepcional, autorrepresentativo y político. La homogeneidad es un elemento fundamental para poder analizar los niveles de, digamos, de congruencia entre el discurso, la identidad de los intereses y la acción política. Ese sentimiento de identidad que define la homogeneidad está determinado por la igualdad, similitud o identidad de intereses. Esa identidad no es de ninguna manera cuantitativa, sino cualitativa, y está determinada por las expectativas legítimas que cada uno de los individuos que conforman ese pueblo depositan en el conglomerado al que se afilian. Por otro lado, el pueblo, en tanto titular del poder constituyente, opera de forma excepcional, es decir, opera en circunstancias de modo, tiempo y lugar fuera de la normalidad. El poder constituyente y el pueblo como titular de ese poder constituyente solo actúa ante circunstancias excepcionales. Esa excepcionalidad está definida por
digamos, las diferencias de naturaleza ahora sí cual y cuantitativa entre el estado de cosas que le preceden y el estado de cosas que justifican el ejercicio del poder constituyente. En la medida en que los poderes constituidos y las formas jurídicas dispuestas para la canalización del ejercicio de ese poder son insuficientes para dar respuesta a los problemas o a las preguntas que plantea ese particular momento de excepción. Frente a la representación, para Schmitt, el poder constituyente es autorrepresentativo, en la medida en que las plataformas de representación ideológica o de representación identitaria que trasladan los intereses de la sociedad civil al Estado, para hablar en la dialéctica hegeliana, ¿sí?, son incapaces de trasladarlos. Y en esa medida el pueblo, como titular de ese poder constituyente, se autorrepresenta sustituyendo el papel de las plataformas de representación. Finalmente, para Schmitt es importante distinguir la naturaleza política del pueblo y en ese sentido la naturaleza política de lo que resulta de la expresión de su voluntad. Ello implica diferenciar la ley formal de la ley política. De un lado, la ley formal, entendida en los términos de la teoría del derecho y de la teoría de las normas, como la ley en sentido estricto, es decir, aquellas normas generales, impersonales y abstractas que tienen lugar en el ejercicio de una competencia del legislador previo al agotamiento, ¿sí?, del procedimiento legislativo. A diferencia de la ley política, que es un concepto de naturaleza legitimista, es decir, que da lugar a la evaluación de la correspondencia de intereses. Lo que expresa el poder constituyente y en ese sentido lo que expresa el pueblo en ejercicio de ese poder tiene naturaleza política y por eso no es susceptible de ser evaluado ni en términos de validez formal ni en términos de validez material con un estado de cosas, con una situación jurídica que le preceda, sino que se evalúa desde el punto de vista de la legitimidad, de la correspondencia de los intereses. Vamos a ver que de allí derivan unas características. Entonces digamos que llegamos a otra conclusión parcial. El poder constituyente se caracteriza por ser originario, supremo, excepcional, extraordinario, temporal y popular. Ese carácter originario, supremo, excepcional, extraordinario, temporal y popular lo distinguen de otras formas de ejercicio del poder, pero particularmente de las formas de ejercicio del poder que están racionalizadas en las formas jurídicas. Su carácter originario está definido por la inexistencia de alguna categoría que le preceda y que lo fundamente o justifique. El poder constituyente es el origen de las instituciones, el origen de las formas jurídicas, y por ello, detrás o antes de él, ex ante de su existencia, no hay nada. Aquello de que la energía no nace ni se destruye, sino que se transforma, en la teoría del poder constituyente implica identificar al poder constituyente como ese elemento que da lugar al origen de las cosas. Desde el punto de vista político, a efectos de entender la naturaleza, la dinámica de la Constitución como objeto de estudio, el punto de partida es el poder constituyente. Como el poder constituyente es originario, como no le precede ningún poder, ¿sí?, que le dé origen, no le precede ningún poder que lo fundamente o lo justifique, es supremo. Y ello implica que por encima del poder constituyente no hay ningún otro poder, ni siquiera el de las formas jurídicas. Por eso, el poder constituyente no se somete a ellas. Y por eso hemos afirmado que hablar del poder constituyente es hablar de un problema de naturaleza política y no jurídica. Las formas jurídicas son incapaces de someter al poder constituyente. Esa energía concentrada que se encuentra en estado de reposo y que en virtud de las circunstancias que caracterizan el momento constituyente se altera, sale de ese estado de reposo y estalla, rompe con las formas jurídicas, ¿sí? Rompe con las formas jurídicas. Y esas formas jurídicas, insisto, son incapaces de someterlo. Además, ese poder constituyente es excepcional en la medida en que aparece bajo condiciones especiales, condiciones o circunstancias especiales en relación con la normalidad. En el ejercicio de la normalidad, es decir, cuando la dinámica constitucional, ¿sí?, está en un rango
de racionalización del ejercicio del poder, porque está sometido a las formas jurídicas, el poder constituyente está en reposo. Cuando concurren circunstancias excepcionales de naturaleza política, económica, cultural, ideológica, entre otras, jurídicas también, ¿sí? Ese poder constituyente estalla, ¿sí? Y son esas circunstancias excepcionales las que lo definen. Por eso es importante en esa gráfica la comprensión de lo que es el momento constituyente y de lo que son esas circunstancias. Y por demás, el poder constituyente es extraordinario. En tanto supremo, originario y excepcional, opera por fuera de las formas preestablecidas. En tanto supremo, ni siquiera las formas jurídicas lo definen, ¿sí? Lo someten. Y además, él mismo, en tanto se autolegitima y se autorrepresenta, genera su propia dinámica de formas. Es decir, las formalidades que asume son construidas por él. En la medida en que ese poder constituyente se someta a formas jurídicas preestablecidas, pues dejará de ser poder constituyente y será un poder constituido, ¿sí? Vamos a ver que eso en términos teóricos, cuando se plantea en términos de lo pragmático, puede tener algunos matices. Ya vamos a poner un ejemplo. Además, el poder constituyente es temporal en la medida en que es posible identificar en él un punto de inicio y un punto final. Ese punto de inicio está definido por la excepcionalidad y el carácter originario, ¿sí? Es decir, hay unas circunstancias que lo exacerban, y ese poder constituyente en tanto originario pues no está precedido por ningún otro poder, sino que pareciera, como la existencia de Dios, un poder inmutable, un poder que permanece en el tiempo y en el espacio. Pero además tiene un punto de consolidación o de clausura, que es el fin del momento constituyente, y que hasta ahora hemos especulado que se corresponde con la entrada en vigencia del régimen constitucional que se instaura. Insisto que hasta ahora, porque algunas teorías sostienen que la clausura del momento constituyente se prolonga en el tiempo, por lo menos hasta la efectividad de las instituciones que se diseñan o hasta la eficacia de los propósitos o las aspiraciones de la Constitución, ¿sí? Finalmente, ese poder constituyente es popular, y es popular porque en el marco de la teoría democrática el pueblo sería el titular de ese poder. El pueblo sería el titular de ese poder. Cuando despojamos al pueblo de la titularidad del poder constituyente, estamos en el marco de otro régimen político, y en la medida en que estamos en el marco de otro régimen político, es decir, que no estamos en el marco del régimen democrático, no hablaríamos de poder constituyente, sino de poder soberano, que es esa forma de racionalización jurídica. De allí surgen por lo menos 4 o 5 preguntas importantes para resolver, que, insisto, estamos tratando de brindar algunos elementos de naturaleza teórica y conceptual que nos den luces sobre cómo responderlas. La primera tiene que ver con que si el ejercicio del poder constituyente supone un rompimiento con las estructuras que le preceden. En tanto esas estructuras no lo justifican ni lo fundamentan, es decir, en tanto la juridicidad, los elementos políticos o las estructuras políticas, las estructuras económicas, sociales, previas al momento constituyente, no soportan ese poder constituyente porque él es originario, si ese poder constituyente se aparta de ellas, las desconoce. Ahí hay una primera pregunta. Y para responder esa pregunta, pues apelamos a esos dos modelos, al modelo francés y al modelo anglosajón. Para el modelo francés, que es lo que con nosotros asimilamos al modelo constitucionalista aspiracional, el momento constituyente es un punto de partida y en ese sentido constituye un rompimiento con el antiguo régimen. El constitucionalismo aspiracional se define como un constitucionalismo que aspira a que las cosas sean mejor, ¿sí? Y que por ello parte de una fuerte desconfianza en el presente, ¿sí? Una fuerte desconfianza en esas estructuras que le preceden y en la esperanza en que el futuro puede ser mejor. Y que la forma de materializar ese futuro, digamos, de conducir el presente hacia ese futuro deseado, son las instituciones constitucionales. Y que por ello las instituciones constitucionales proponen una teleología que obliga, ¿sí? Una teleología que obliga, hay un vínculo fuerte pues con la teoría jurídica, ¿sí? Una teleología que obliga no solamente a las instituciones y a los órganos del poder público, sino que también obliga a la sociedad civil. Por eso el constitucionalismo aspiracional requiere de un fuerte compromiso institucional con la materialización de los contenidos constitucionales y un fuerte compromiso de la sociedad civil, de las organizaciones de base, de las organizaciones sociales, con el control sobre el ejercicio de ese poder para que se materialicen esos contenidos, pero además con un compromiso respecto de la introyección de los contenidos constitucionales.
que es lo que algunos constitucionalistas denominan la constitucionalización de la vida cotidiana en Colombia, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos para que los contenidos dogmáticos de la Constitución, el régimen de valores, el régimen de principios, el régimen de fines, los derechos y las correlativas obligaciones o deberes que derivan de esos derechos, sean introyectados en una práctica secular y laica de las relaciones sociales, sobre la base de esa teoría de la relación horizontal de los derechos humanos, ¿sí? Por otro lado, el constitucionalismo preservador, y ese constitucionalismo aspiracional requiere un cambio en la cultura jurídica. Un cambio en la cultura jurídica donde la constitución política sea el eje articulador y sea el punto de partida, de todas las reflexiones. Ese cambio en la cultura jurídica pues implica, de un lado, un cambio en las prácticas pedagógicas, ¿sí? En las prácticas de enseñanza y aprendizaje del derecho, la incorporación de modelos menos verticales, menos autoritarios, menos formalistas, menos memorísticos, ¿sí? Por modelos más horizontales, ¿sí? Más fundados en el razonamiento y la argumentación, ¿sí? Modelos más democráticos de aprehensión y producción del conocimiento, pero además la contribución a una cultura del ejercicio profesional, digamos, constitucionalizada, ¿sí? Donde el legicentrismo pierda protagonismo y sea la constitución política la protagonista. Esto pues tiene sus dimes y sus diretes y tiene sus pro y sus contra que analizaremos más adelante. Por otro lado, el constitucionalismo preservador, que se corresponde con ese modelo anglosajón, considera que las constituciones son puntos de llegada y en la medida en que son puntos de llegada son la forma de institución, digamos, de asegurar o salvaguardar la institucionalidad histórica, que puede venir siendo desconocida por el régimen constitucional que precede a ese régimen constitucional que se instaura, ¿sí? Una segunda pregunta tendría que ver con si el poder constituyente es una forma externa a la teoría jurídica, ¿sí? Ya hemos afirmado por lo menos dos cosas. De un lado, que en tanto las formas jurídicas son incapaces de someter al poder constituyente, hay una dimensión de la teoría liberal que no conversa con la teoría del poder constituyente. Y de otro lado, que en la medida en que el poder constituyente es originario, es supremo, excepcional, extraordinario, en la medida en que se autolegitima, en la medida en que no está sometido, es una categoría propiamente política y no jurídica, ¿sí? Y no jurídica. Y que de allí no encaje en la lógica de la teoría liberal y que la teoría liberal haya procurado, en ejercicio de la constitucionalización de la soberanía, la cooptación o el acaparamiento del poder constituyente como unidad de análisis. Es decir, volver el poder constituyente una forma jurídica a través de la constitucionalización de la soberanía, ¿sí? Así, por ejemplo, lo hace nuestro régimen constitucional en el artículo 3, ¿sí? Cuando dispone que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. Esa es la afirmación del artículo 3. Al racionalizar la soberanía en una forma jurídica como la prevista en el artículo 3 constitucional, lo que está haciendo la teoría constitucional es cooptar la teoría del poder constituyente y encajarla en una categoría jurídica como el concepto de soberanía. Y además disponiendo que el cómo el ejercicio de ese poder constituyente se puede hacer de forma directa, luego veremos cuando veamos teoría democrática, a través de mecanismos democráticos, de mecanismos de democracia directa, o de forma indirecta a través de sus representantes, ¿sí? Como lo dispone el artículo 3. Y cuando lo hace a través de sus representantes, sostiene la misma Constitución en el artículo 133, que esos representantes, es decir, sostiene algo más o menos así como los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa que representan al pueblo, deben actuar consultando la justicia y el bien común. Y entonces ahí viene la propuesta de Ricardo Sanín de cómo la teoría liberal, ¿sí?, a partir de unos universales vacíos, unos universales X, va cooptando, va acaparando y va en ese sentido sustrayendo de contenido a la teoría del poder constituyente para racionalizarla jurídicamente.
¿Sí? Entonces, digamos que frente a esa pregunta tendríamos dos posibles respuestas. Una, en la lógica de la teoría democrática radical, donde efectivamente afirmamos que el poder constituyente es una forma externa a la teoría jurídica y que por eso el liberalismo en su dimensión jurídica no puede explicarlo. Y una segunda respuesta, donde afirmamos que la racionalización jurídica del concepto de soberanía permite la cooptación de la lógica del poder constituyente y de sus contenidos y su asimilación a partir de las formas jurídicas y su racionalización a través de disposiciones constitucionales. Una tercera pregunta tiene que ver con los límites del poder constituyente. Ahora les afirmaba que responder quién es el titular del poder constituyente, cómo ejerce ese poder constituyente y qué poder ejerce cuando ejerce ese poder constituyente, ¿sí? Implica preguntarse por los límites de ese poder constituyente. Límites en términos subjetivos, límites en términos formales o procedimentales y límites en términos materiales, ¿sí? Responder a la teoría liberal que los límites del poder constituyente son las formas jurídicas, ¿sí? Y ahí está el título 13 de la Constitución Política colombiana vigente, que prevé los mecanismos de reforma constitucional. ¿Cómo se reforma la Constitución Política? Es decir, en la lógica de la racionalización del poder, el título 13 de la Constitución Política colombiana vigente está diciendo cómo se ejerce ese poder constituyente. Y es que se hace a través de o referendo, o acto legislativo, o asamblea constituyente. Mientras que para la teoría democrática, en tanto el poder constituyente es fundamento de la democracia y es un poder originario, es decir, que no encuentra fundamento ni justificación en nada que le preceda y que además es un poder supremo porque está por encima de cualquier otro poder, no tiene límites. No tiene límites. Eso lo podemos hallar en términos de racionalización jurídica para nuestro régimen constitucional, no solo en el artículo 3º de la Constitución Política, sino incluso en la lógica de la redacción del preámbulo constitucional, cuando manifiesta que es el pueblo de Colombia, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto?, quien sanciona y promulga la Constitución Política, y por allá en el artículo 1º, cuando caracteriza al Estado Social de Derecho, digamos, a Colombia como un Estado social de derecho organizado en una forma de república unitaria, entre otras, democrático, participativo y pluralista, ¿sí? Y por allá en el artículo 2º, cuando dentro de los fines esenciales del Estado, dispone que corresponde al Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida política, económica y cultural y administrativa de la nación. Entonces, cuando abre esa caja de Pandora de la participación democrática, bajo ese modelo participacionista, bajo ese modelo pluralista, bajo ese modelo democrático, ¿sí?, donde quedan incorporados lo que yo denomino mecanismos informales de participación democrática, pues lo que está diciendo finalmente es que a pesar de que hay una racionalización, ¿sí?, del poder en los instrumentos, digamos, en los contenidos del instrumento constitucional, finalmente el ejercicio de la democracia, que es el que fundamenta, ¿sí?, el poder constituyente, más bien, el ejercicio del poder constituyente, que es lo que fundamenta la democracia, asegura la vigencia de otros modelos participacionistas no racionalizados, como esos mecanismos informales, piquetes, marchas, tomas, ¿cierto?, entre otras cosas. Para poder entender, o más bien, para darle sustento, digamos, una lógica conceptual mucho más fortalecida a esto del ejercicio del poder constituyente, digamos, introduzco dos categorías importantes para la teoría política y para la sociología política sobre todo, el concepto de capital social y capital político. Porque la relación entre capital social y capital político es fundamental para entender la fuerza del poder constituyente. Por capital social entenderíamos los niveles de confianza que concurren a un conjunto de personas, a una organización social. Y esa confianza está determinada por la existencia de intereses comunes y por la posibilidad de anticipar el comportamiento de los demás en función de esos intereses comunes, ¿sí? Entonces, el capital social, que es lo que asegura confianza, insisto, identidad de intereses, ¿sí?, me permite saber que las personas con las que yo comparto esos intereses se van a comportar de determinada forma. En virtud de esa confianza, de esa posibilidad de anticipar el comportamiento de los demás, ¿sí?, la voluntad para la acción colectiva implica que ante el llamado a la acción colectiva hay una respuesta positiva.
Es decir, cuando alguno convoca, alguno o alguna de esa colectividad, ¿sí?, que está soportada en la confianza y que genera capital social, ¿sí?, ¿sí?, llama a una acción específica en defensa de unos intereses, va a haber una respuesta positiva. Y eso va a generar un movimiento de esa colectividad hacia dinámicas, acciones específicas orientadas a obtener ese interés o a la defensa de ese interés. El capital político es la capacidad de movilizar a través de mecanismos ese capital social para que incida en el sistema político. Entonces hay una relación estrecha entre capital social y capital político. Para que el capital político se movilice y pueda incidir en el sistema político, los intereses que se materializan en ese capital social, es necesario que exista una relación estrecha entre ellos. Si no hay capital social, difícilmente hay capital político, no puede haber movilización, porque si no hay capital social, no hay intereses comunes, no hay confianza, no hay anticipación del comportamiento del otro, no van a haber respuestas positivas al llamado a la acción colectiva. Y si no hay respuestas positivas al llamado a la acción colectiva, difícilmente hay movilización política que permita incidir en el sistema político para poder viabilizar los intereses de esa colectividad, ¿sí?, que se aglutina en función de esos intereses, que por eso justamente genera capital social. Fíjense en esto, más del 70% de las personas en Colombia, de acuerdo con el DANE, no pertenecen o no se identifican, más bien, no se identifican con ningún movimiento o no pertenecen a ninguna organización social, comunitaria, política, religiosa, ¿cierto? Cuando las personas no tienen vínculos societarios, ¿cierto?, no tienen vínculos organizacionales en función de la identidad de intereses, no generan capital social. Y si no hay capital social, no hay capital político. No hay capital político, ¿sí? Entonces hay, digamos, no hay posibilidades o no hay mayores posibilidades de un movimiento que asegure o que garantice digamos, esa transformación al sistema o esa incidencia del sistema. Piensen en esto. Entre 1989 y 1991 se produjo lo que se conoció como el movimiento constituyente que da lugar a la Constitución Política de 1991. Ese movimiento estaba representado por lo que otrora se conoció como el movimiento de la séptima papeleta y el movimiento de Todavía Podemos Salvar a Colombia. Entonces, cuando uno toma las características del poder constituyente, ¿sí?, y toma estos elementos de capital social y capital político para analizar ese momento constituyente en particular, puede, digamos, contrastar o convalidar las hipótesis y a partir de esas categorías con las que hemos venido trabajando. Efectivamente, estábamos en un momento excepcional, es decir, había unas circunstancias de modo, tiempo y lugar fuera de lo común, que movilizaron a eso que llamamos el movimiento constituyente de 1991. Dentro de esas circunstancias nosotros identificamos por lo menos 3 o 4 elementos importantes. De un lado, una crisis de legitimidad que estaba sustentada, soportada en una crisis de gobernabilidad y representatividad. La gobernabilidad y su crisis definida por la incapacidad del Estado para hacerse obedecer y para responder a las demandas sociales de la ciudadanía, más allá del ejercicio de la fuerza pública, ¿cierto?, más allá de la movilización de la fuerza pública y del control del orden público, ¿sí?, y una incapacidad del Estado para hacerse obedecer, que se traducía finalmente, o más bien que estaba materializado en una ausencia territorial del Estado, ¿cierto? La falta de presencia del Estado en una buena parte del territorio nacional implicaba pues que las necesidades no se satisfacían y que las personas obedecían a otros poderes institucionalizados, ¿cierto? Insurgencia, paramilitares, narcotráfico, delincuencia social. Una crisis de legitimidad entonces que revelaba la falta de identidad entre los intereses de una masa social, ¿sí?, que terminó aglomerándose, ¿sí?, que terminó identificándose en función de la violación de derechos humanos, la corrupción, el narcotráfico, la sistemática violencia política, la crisis social, ¿cierto?, el déficit en la prestación de servicios básicos, el déficit en la satisfacción de derechos elementales, ¿sí?,
entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Cierto? La promoción de la democracia, de un régimen de partidos más fuerte, de un régimen de separación del poder público más rígido, ¿sí? Entonces, digamos, ahí estaban esos elementos. Y por acá describíamos unos elementos subjetivos donde concurrían la insurgencia, el narcotráfico y los movimientos sociales. La insurgencia, decíamos, digamos, fuertemente posicionada en términos políticos, militares, internacionales, económicos, que le permitieron adelantar procesos de negociación que dieron lugar a procesos de desmovilización o de reincorporación a la vida civil, que dan lugar finalmente a unos movimientos políticos, a unos movimientos sociales que fueron protagonistas en el proceso constituyente, particularmente la Unión Patriótica y el Movimiento de Alianza Democrática, pero donde también participaron miembros activos de guerrillas no desmovilizadas como el Quintín Lame y el EPL en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, digamos, una insurgencia fortalecida, un narcotráfico que le había declarado la guerra al Estado colombiano, a la institucionalidad, en lo que se denominó la guerra sucia y que en los medios de comunicación se denominaba la violencia narcoterrorista, ¿cierto? El narcotráfico era transversal, afirmábamos, a todos los aspectos de la vida, ¿sí? Desde los aspectos más complejos de la vida pública, ¿sí? Hasta los aspectos más simples de la vida doméstica, de la vida privada, estaban transversalizados por el narcotráfico en importantes zonas del país. Habían familias que vivían de la economía asociada a la producción, comercialización, distribución y consumo de drogas ilícitas, sicariato, narcomenudeo, receptación, secuestro, extorsión, ¿cierto? Tráfico de drogas, ¿cierto? Entonces había, digamos, toda una economía doméstica asociada a eso que incidía muchísimo en las familias y en los barrios de importantes ciudades del país, Medellín, Cali, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, ¿cierto? Pero además, digamos, estructuras narcotraficantes con fuerte incidencia en el sector público, que habían constituido con los extraditables incluso toda una plataforma de lobby político que permitiera renegociar o inaplicar el tratado de extradición con Estados Unidos y la repatriación de narcotraficantes colombianos condenados y presos condenados a penas privativas de la libertad en Estados Unidos para que pagaran sus condenas en Colombia, que generó todos unos movimientos institucionales muy fuertes que también se vieron reflejados pues en la Constitución Política de 1991 y unos movimientos sociales como un tercer actor que habían quedado en desventaja luego del acuerdo de Benindorf y su formalización a través de lo que se conoció como el acuerdo Frente Nacionalista entre el Partido Liberal y Conservador, que terminaron distribuyéndose el poder, alternándose la presidencia de la República y repartiéndose equitativamente la carga burocrática del Estado, ¿sí? Que dejó por fuera a todos aquellos movimientos políticos y todos aquellos movimientos sociales que no se filiaran con el Partido Liberal o Conservador y que implicó digamos, un debilitamiento profundo de la ya demacrada democracia colombiana. Esos movimientos sociales terminan de alguna manera fortaleciéndose por varios factores, no solamente los elementos de contexto, sino algunos elementos o factores de naturaleza formal, como la incorporación en Colombia de la legislación cooperativa y mutual y el fortalecimiento de las organizaciones de bases a través de los proyectos de constitución de juntas de acción comunal en las ruralidades del país, que fue generando una masa importante de movimientos sociales, una masa importante de personas, fortalecidas además por los movimientos estudiantiles, por los movimientos de profesores, por los movimientos sindicales y en general por las organizaciones de base que para los años 80 se encontraban fortalecidas y pudieron movilizar todo lo que significó el momento constituyente de 1991. En un contexto en el que se declara, digamos, la necesidad de reformas institucionales profundas al régimen político, económico y social en Colombia y que finalmente dan lugar a la Constitución Política del 91, con todo ese trasegar, la convocatoria a la séptima papeleta, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 9 de octubre de 1990, la 138, que declaró constitucionales los decretos de estado de sitio, la elección de los delegatarios el 9 de diciembre de 1990, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? El cierre del Congreso de la República, la expedición de una nueva constitución política, ¿cierto?
Es un montón de circunstancias que no hubiese sido posible explicar si no se entiende la lógica del capital social y del capital político que había ahí. Si hay un montón de elementos que permiten entender o explicar, por lo menos, puede que uno no lo entienda, pero por lo menos explicar qué es lo que sucede en todo ese, digamos, en todo ese contexto, pero que no es posible encontrarle sentido si sobre esa base no hay niveles de confianza que hicieran que la gente se movilizara por esos intereses comunes. Recuerden que la votación en la séptima papeleta fue muy superior a la media del censo electoral en Colombia y de los niveles de participación electoral en Colombia. Más del 80% de las personas concurrió a las urnas, ¿cierto? Y un porcentaje igual de significativo votó afirmativamente por una Asamblea Nacional Constituyente. Eso refleja que había un capital social que se movilizó como capital político a través de unos mecanismos que garantizaron la incidencia de ese capital social, de esos intereses comunes, de esa confianza, y que implicaron una respuesta positiva al llamado a la acción colectiva. Hay una quinta pregunta que tiene que ver con el fundamento de todo eso que se moviliza. ¿Cuál es el fundamento de legitimidad de ese poder constituyente? Para la teoría liberal, y particularmente para la teoría de las normas, y desde esa perspectiva racional normativista, la validez se evalúa desde el punto de vista formal y material. Es decir, desde la correspondencia de digamos, de esa disposición, de ese elemento normativo que emerge del ejercicio de esa voluntad de poder, ¿sí? En este caso la constitución política, con los procedimientos, ¿sí?, previstos en una norma que le precede, y con la correspondencia de esos con tema de valores, digamos, con unos contenidos que están por encima de ella y que le sirven de sustento. Pero ya afirmamos que el poder constituyente es un poder supremo y originario, y que además es extraordinario porque actúa por fuera de las formas jurídicas preestablecidas. Y en esa medida los criterios de validez formal y validez material son insuficientes o son incapaces más bien de explicar la lógica del poder constituyente. Y de allí que la respuesta que estamos tentados a dar es que el poder constituyente se autolegitima, ¿sí? Es un poder autorreferencial. Esa autorreferenciación solo se logra con el proceso de consolidación. En la medida en que se materializa el proyecto constituyente, a través de la entrada en vigencia, que es la respuesta tentativa que hemos dado parcialmente, de la constitución política, a través de la entrada en vigencia de la constitución política podemos decir que se autolegitimó, y en ese sentido es un poder autorreferencial. No tiene que acudir a referencias externas, sino que en la misma lógica interna de los niveles de confianza, de identidad de intereses, de respuesta positiva al llamado a la acción colectiva, de capitalización política de esa confianza, de esos intereses a través de mecanismos que le permiten tener incidencia en el sistema político, el poder constituyente puede decir, soy legítimo. Si ese poder constituyente o si ese ejercicio que está llamado a ser poder constituyente no se consolida porque no se clausura el momento constituyente, no hubo poder constituyente. Y ya la semana pasada habíamos hablado un poco de esa lógica. El ejemplo que planteábamos era ¿qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sucedido si la Constitución Política de 1991, luego de todos los acontecimientos que le precedieron, ¿cierto? El llamado a la séptima papeleta, la convocatoria mediante decretos de estado de sitio a una Asamblea Nacional Constituyente, que la gente saliera a votar en las presidenciales de mayo por una Asamblea Nacional Constituyente, que la Corte Suprema de Justicia hubiera declarado constitucionales esos decretos de estado de sitio, que la gente en diciembre hubiese salido a votar por los 70 delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, que la Asamblea Nacional Constituyente se hubiese instalado, que instalada la Asamblea Nacional Constituyente se hubiese disuelto el Congreso de la República y que luego, en lugar de reformar la Constitución de 1886, hubiesen expedido una nueva Constitución. Si esa nueva Constitución o ese nuevo instrumento llamado a entrar en vigencia nunca hubiera entrado en vigencia, ¿qué diríamos de ese momento constituyente de 1991? Diríamos que fue un buen referente para la historia de los movimientos sociales y los movimientos políticos, pero que de ninguna manera fue poder constituyente. Lo que lo hace poder constituyente, y en esa medida lo que lo autolegitima, es esa clausura. Sin embargo, hay que reconocer que existen unos elementos de crisis del poder constituyente. Esos elementos de crisis emergen en el marco de las dinámicas de las formas de organización social contemporáneas, o lo que llamamos el Estado moderno en la actualidad. Y tiene que ver con el resurgimiento de las teologías y el choque de civilizaciones, o lo que podríamos entender en la lógica de Wallerster como el sistema mundo,
¿sí? Que plantea de un lado una crisis entre Oriente y Occidente por un sistema de valores, es decir, la defensa de sistemas de valores, si bien no opuestos ni contrapuestos, de alguna manera divergentes y que implican una visión del mundo, una visión del futuro distinta, lo que ha traído consigo una crisis del liberalismo con base justamente en la traición que el propio liberalismo ha hecho a sus valores, ¿cierto? En la defensa acérrima de los valores liberales se han desconocido esos valores liberales y eso, digamos, ha puesto en entredicho la legitimidad de esos valores. La emergencia de una teoría del amigo y enemigo como fundamento de la unidad política y que es muy funcional en los estados de opinión, que es finalmente también la lógica en la que Schmitt trata de plantear ese poder de acción del poder constituyente, la capacidad de, digamos, de configurar y de conducir la opinión pública, ¿sí? Y que en últimas es lo que sirve de fundamento interno al orden jurídico, la respuesta, ¿sí? La respuesta a, digamos, a ese estado de opinión, ¿sí? Que moviliza, porque en últimas ese estado de opinión es lo que permite medir la temperatura de los intereses y en esa medida permite medir la confianza y en últimas pues permite medir la existencia o no de capital social. Una crisis de la modernidad que implica de un lado la radicalización de las ideas sobre el bien y el mal y la exacerbación de la hiperindividualidad o de la modernidad líquida o de la sociedad del riesgo, que es como lo han llamado algunos teóricos, ¿cierto? O lo que llamamos la posmodernidad, ¿cierto? En la lógica de otros teóricos. La dinámica de la globalización que ha hecho desaparecer los lazos de identidad que nos identificaban justamente como humanidad y que nos comprometían con un proyecto común que se articula a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de la democracia y que se ha venido desvencijando poco a poco justamente con esa crisis del liberalismo, ¿sí? Y en esa desaparición de los lazos de identidad, la incorporación digamos, al debate público en materia política, económica, sociológica, social, pues cultural, de nuevas formas de ver el mundo y de formas legítimas de ver el mundo, que implica la emergencia de nuevos sujetos sociales, que también, de nuevos sujetos políticos que también demandan para sí la titularidad de un poder constituyente, ¿sí? Cuyos intereses no se corresponden con los intereses de todos y que en esa medida identificamos intereses particulares o intereses más bien parcializados, ¿cierto? En una lógica muy corporativista y gremial, muy al estilo del constitucionalismo primigenio, ¿sí? En el que se reconoce que hay sujetos políticos, digamos, hay una emergencia de nuevos sujetos políticos que se encuentran en situaciones particularmente excepcionales o extraordinarias, que, insisto, eh, eh, demanda para ellos formas específicas de ejercicio de ese poder, ¿sí? De allí que podamos afirmar, como parte de esa crisis, que los intereses gremiales, corporativos, en veces territoriales, ¿sí? En veces territoriales de algunos poderes, digamos que en el sistema de distribución geopolítica del poder, algunos territorios, algunos intereses corporativos, financieros, bancarios, territoriales, normalmente económicos, se han sobrepuesto a esos intereses territoriales nacionales y han puesto en crisis la idea de que el pueblo es el titular del poder constituyente. Y vuelve y nos lanza esas preguntas con las que iniciamos. ¿Quién es el titular entonces? Y cuando ejerce ese poder constituyente, ¿cómo lo ejerce? Lo ejerce de formas soterradas, digamos que no percibimos o no somos capaces de entender, de racionalizar, o ni siquiera de entender o racionalizar, que ni siquiera identificamos en qué momentos se ejercen, ¿sí? ¿En qué momentos se ejercen? ¿Y sobre qué se ejercen? ¿No? ¿Cierto? Y falta la pregunta por el qué. ¿En qué momentos? Porque pareciera que fuera un bombardeo constante de poderes sobre esas entidades nacionales que denominamos estados nacionales, estados modernos, que han perdido esa capacidad y en la medida en que pierden esa capacidad, el poder constituyente que los soporta pierde esa capacidad de control sobre las decisiones y cuáles son los límites que se le imponen a esos nuevos titulares. Eso implica una crisis del poder constituyente por lo menos en tres niveles. Una crisis de la participación, en la medida en que esas formas de participación vienen siendo cooptadas por intereses particulares de naturaleza gremial, ¿sí? Y que a mi parecer son cooptados por los intereses financieros, ¿cierto? Del capital transnacional, ¿sí? Que definen cuál es la lógica en la que deben funcionar los estados. Una crisis de la representación, ¿sí?
que ha sustraído a la democracia de sustancia, la representación en ese sentido de los poderes constituidos, que suelen representar los intereses gremiales o particulares que cooptan la participación, ¿sí? Reducen la capacidad de participación de ese poder constituyente, y una crisis del gobierno que implica la incapacidad del Estado para satisfacer necesidades y hacerse obedecer, que ya hemos planteado, digamos, esa crisis de gobernabilidad. Frente a esos elementos de crisis se han lanzado propuestas más o menos atrevidas. De un lado, frente a la crisis de participación, la adopción de modelos más participacionistas, que fue, por ejemplo, la opción del constituyente de 1991, que en el artículo primero nos definió como un Estado social de derecho organizado en forma de república democrática, participativa y pluralista, y que en el artículo segundo de la Constitución política vigente en Colombia, donde se declaran los fines esenciales del Estado, como ya lo manifesté, se declara como un fin facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida política, económica, administrativa y cultural de la nación. Entonces, la apuesta por modelos más participacionistas que superen esa crisis de la participación. Frente a la crisis de la representación, pues la incorporación de mecanismos de control jurídico y político al poder, que también fue una apuesta del constituyente de 1991. Una apuesta por asegurar no solamente mecanismos de control judicial, de control jurídico, como por ejemplo la revocatoria del mandato, sino mecanismos de control político con ese ensanchamiento de la democracia. ¿Sí? Mecanismos de control político que permiten, entre otras cosas, por ejemplo, vigilar que los representantes del pueblo, por ejemplo, los miembros de cuerpos colegiados de elección directa en los términos del artículo 133, sí actúen consultando la justicia y el bien común. Es decir, que sí se comporten conforme a la dignidad de su cargo, ¿sí? De su investidura, ¿sí? Entonces, la incorporación de mecanismos de control político y jurídico al poder permite de alguna manera, digamos, paliar, o es una apuesta por paliar esa crisis de la representación. Y finalmente una apuesta por el Estado mínimo en el que se asegure que la participación de los particulares también, digamos, la participación de los particulares va a contribuir al aseguramiento de esas condiciones existenciales, que también fue una apuesta justamente de la Constitución Política de 1991 en Colombia, ¿sí? No podríamos hablar de un Estado mínimo propiamente en nuestro constitucionalismo, pero insisto que sí una apuesta por la participación de otros sectores no públicos para que contribuyan a la creación de condiciones materiales de existencia. La evaluación de si ha sido un éxito o un fracaso se lo dejo, digamos, a los economistas, a los politólogos y a los juristas en otros escenarios. Yo tengo mi propia perspectiva sobre ello. Ha sido un fracaso definitivamente, pero digamos que estoy planteando la apuesta, ¿sí? De allí que podamos llegar a otra conclusión parcial, ¿cierto? Y esto es bastante schmittiano, bastante Negri, bastante Ricardo Sanín. El problema de la democracia, y bastante Zizekiano, ¿no? Slavoj Zizek, ¿no? El problema de la democracia contemporánea, que puede detener su desarrollo y llevarla a su desaparición, es la relación con la teoría liberal. Porque esa confrontación entre el modelo democrático y el modelo liberal implica para la teoría liberal que el poder constituyente tiene que someterse a las formas jurídicas, mientras que para la teoría democrática ese poder constituyente es ilimitado. Entonces la respuesta tendría que ser, para la teoría liberal, la definición de formas jurídicas más participacionistas y que garanticen mayor control sobre la representación, que fue la apuesta que hicimos en el 91. Para la teoría democrática debe ser una apuesta por el fortalecimiento de, digamos, ese poder popular, que es la apuesta de Toni Negri, digamos, sobre la base de la construcción de una sociedad comunista, ¿no? Por ejemplo. Frente a esa crisis de la representación, digamos, hay dos preguntas que son particularmente importantes, que las dejo para la reflexión. ¿Cuáles son las formas de representación más adecuadas? Si estamos diciendo que la representación vacía de sustancia al poder constituyente, digamos, permite que la cooptación de los poderes, digamos, la cooptación de los intereses del poder constituyente en manos de una élite, ¿sí? Entonces, ¿qué formas de representación podrían asegurar que eso no suceda? Porque finalmente, que es la apuesta de Sartori, de Giovanni Sartori, bajo su concepto de poliarquía abierta, es la representación es necesaria, es decir, modelos de democracia directa, ¿sí? De democracia absoluta, de democracia radical, son insostenibles en sociedades tan complejas como la nuestra,
¿cierto? Digamos, como las sociedades contemporáneas, se hace necesario, digamos, las formas de representación. Entonces, ¿cuáles son esas formas de representación adecuadas que no vacíen de sustancia y poder al poder constituyente y a la democracia? ¿Sí? Entonces, hay varias opciones. Pasquino propone rehabilitar al pueblo como sujeto de la unidad política y del Estado, digamos, en una perspectiva smithiana, donde sea el pueblo quien determine el contenido normativo de las constituciones y no los poderes constituidos. Lógica con la que no funciona nuestro régimen constitucional, que, insisto, de las 53, 54 reformas constitucionales que ha sufrido la constitución política vigente, pues solo una se ha hecho mediante referendo, todas se han hecho mediante acto legislativo, es decir, a través de la competencia del Congreso de la República, de acuerdo con el artículo 114 de reformar la Constitución. Cierro con esto. Finalmente, entonces, una Constitución implicaría entender que su papel es la configuración de la unidad política, definir la estructura global de esa unidad política, ¿sí? A través de la definición de las formas particular del poder político, ¿sí? Y en esa medida la Constitución, digamos, tendría dentro de sus finalidades ser una forma particular de dominación, que vamos a ver más adelante es fundamental para definir el concepto de nación en términos políticos, ¿sí? Bajo esa idea de soberanía nacional que está incorporada en la Constitución Política de 1991 en el artículo 9. Pero además su contenido se reduce a la expresión de las relaciones de poder y a la determinación de un orden social específico para un Estado. El cuestionamiento entonces es, en el poder constituyente en Colombia, cómo es la dinámica constitucional, cuáles son los elementos que caracterizan a ese momento constituyente, para la historia pues, del momento constituyente de 1991, cómo empezó, cómo se consolidó, cómo se clausuró y en qué consistió ese acto constituyente. ¿Sí? Serían como las preguntas que quedarían ahí lanzadas, particularmente para el curso de dogmática constitucional.